La película comienza en un bosque lleno de insectos y otra fauna. Hay un hombre con una camisa ensangrentada atado a un árbol con las manos atadas a la espalda. El hombre se llama Nolan e intenta liberarse, pero sin éxito. Nolan no es un genio, así que no se le ocurre nada mejor que pedir ayuda. Sin embargo, nadie responde a su grito. Entonces, intenta romper la cuerda, pero la situación no cambia. Al oír un ruido cerca, intenta levantarse y observa una figura humana a lo lejos. El desconocido se aleja, sin responder a sus gritos de auxilio. El día transcurre así. Pronto el bosque se cubre de niebla, el cielo se cubre de nubes, y se oyen diferentes sonidos a su alrededor, lo que lo hace aún más aterrador. Entre estos sonidos, Nolan oye incluso la respiración de los depredadores, pero ninguno se atreve a hacerle compañía. La noche transcurre agonizante. Cuando sale el sol sobre el bosque, Nolan se despierta y observa bayas y gotas de rocío cerca. Quitándose la bota, intenta alcanzar una ramita, pero finalmente su plan fracasa. Al darse cuenta de que esto no va a funcionar, Nolan se pone manos a la obra de nuevo, intentando aplastar la cuerda contra el tronco. Pero al anochecer, en vano, se sienta tristemente bajo el árbol e incluso empiezan a hablar con un pájaro que picotea algo cerca. Sin embargo, el pájaro no responde y se va volando. De repente, Nolan ve cerca a una chica llamada Nova, que también está atada a un árbol, pero no con las manos, sino con una cadena alrededor del estómago. El propio Nolan cambia repentinamente de postura. Nova es una activista que participa en una protesta contra la deforestación. Se fija en otras personas a su alrededor. Nolan le pide a Nova una botella de agua, pero ella ignora su petición. De repente, se oye un ruido en el bosque. Una enorme máquina maderera mecanizada se está moviendo entre los árboles, triturándolos en astillas junto con los manifestantes. Cuando esta picadora de carne desaparece, Nolan solo ve un claro salpicado de restos de árboles. Al darse cuenta de que ya no está atado, Nolan corre hacia el sol. Cuando llega al río, Nolan se sumerge para beber y vuelve a despertarse atado a un árbol. Desesperado, grita a un pájaro que pía serenamente en lo alto. Entonces empieza a llover. Nolan intenta coger el agua con la boca abierta para beber. Más tarde, ve a un hombre entre los árboles y pide ayuda. Pero en lugar de desatar a Nolan, el hombre le da un poco de corteza, ofreciéndole comerla, y luego se aleja en silencio. Sin saber si está alucinando, Nolan coge la corteza con los pies y empieza a masticarla, porque el hambre es mala. Debido a la naturaleza inusual de este alimento, se siente mal por la noche. A la mañana siguiente se despierta de nuevo atado en el bosque. Un turista acampa cerca. Sin saber si es real o solo un producto de su mente estresada, Nolan le llama. El hombre le oye, pero se niega a desatarle, creyendo que el prisionero podría ser un árbol tramposo. Nolan intenta disipar sus alucinaciones, pero la tienda y el turista no desaparecen. Entonces, intenta convencer al turista de que tendrá que responder ante la ley si le deja morir. Pero el interlocutor le recuerda que en el bosque no hay policías y que la ley aquí es simple. Sobrevive el más fuerte o el que no está atado a un árbol. El turista supone que Nolan fue abandonado a su suerte en el bosque por alguna razón. También se niega a dar agua al prisionero para no interferir en los planes de otra persona, sean cuales sean. Explicando su punto de vista, el forastero se sienta a comer justo delante del hambriento Nolan, lo que obviamente le pone de los nervios. Debido a la poca disposición del turista a ayudar, Nolan supone que es él quien le ha atado. Sin embargo, la cara del desconocido le parece nueva. Le pregunta si recuerda cómo acabó en el bosque, pero los recuerdos de Nolan son borrosos debido a su herida en la cabeza. Lo último que recuerda es que estaba preparando la cena en casa cuando sonó el teléfono. El turista le pregunta si Nolan tenía enemigos. Él le asegura que llevaba una vida normal y que nunca había hecho daño a nadie. Fingiendo creerle, el otro hombre se ríe y promete ayudarle. Sin embargo, cuando va a espaldas de Nolan, este simplemente desaparece. El prisionero cree que ha sido una alucinación, pero la tienda sigue en su sitio. Pronto, como si no hubiera pasado nada, vuelve el dueño de la tienda. Saca una pala, pero no para reírse. Tras una breve pausa, empieza a cavar un agujero. Asustado, Nolan le ofrece dinero. Y el turista sube poco a poco el precio hasta 1 millón antes de explicarle que no se trata de dinero. Está cavando un lugar para encender un fuego que le permita calentarse por la noche, ya que piensa quedarse hasta la mañana siguiente. Cuando Nolan le pregunta qué pasará por la mañana, el desconocido se acerca y le toca la frente para demostrarle que es real.
Luego explica que hay una excursión en el bosque y quiere ver si alguien encuentra a Nolan. El turista aconseja al prisionero que se sumerja en sus recuerdos para comprender por qué se encuentra en una situación tan poco envidiable. Luego le escupe 2 veces, lo que obviamente no es muy inteligente teniendo en cuenta la situación. Tras el segundo escupitajo, muestra a Nolan un anillo de boda que se ha quitado discretamente del dedo. El prisionero ni siquiera sintió nada. Tenía las manos tan entumecidas que no se dio cuenta de la pérdida del anillo. Nolan dice que su mujer murió hace 1 año. También se dio cuenta de que el turista no llevaba alianza. De ello deduce que no está casado y que está demasiado ocupado viviendo su solitaria vida en el bosque. Más tarde, el prisionero propone resolver el asunto con una lucha justa 1 contra 1, y luego insulta al turista, llamándole cobarde. Por el camino, le da una improvisada sesión de psicoterapia, sugiriéndole que creció enfadado porque sus padres no le querían. En respuesta, el desconocido le dice tranquilamente que Nolan nunca saldrá de aquí. El preso, enfurecido, le lanza su zapato con fuerza, pero falla. Le advierte de que por la mañana gritará y los turistas le oirán. El desconocido se limita a sonreír y dice: «Estamos lejos de las rutas principales, así que es poco probable». Luego se marcha, habiendo tirado previamente el anillo. Al quedarse solo, Nolan estudia el folleto turístico con el mapa que se ha dejado para averiguar dónde está. Resulta que está en una reserva natural de 4.000 kilómetros cuadrados, tan grande como un pajar, en la que él es como una pequeña aguja perdida. Para aumentar sus posibilidades de ser rescatado, Nolan escribe «Socorro» con sangre en un cuadernillo y lo lanza al viento, con la esperanza de que alguien encuentre el mensaje. Pero el trozo de papel cae muy lejos. De repente, un grupo de atletas pasa corriendo a su lado. Nolan intenta llamar su atención, pero ni siquiera reparan en él y desaparecen en el bosque. Según las leyes de la naturaleza, vuelve a caer la noche. En la oscuridad, el prisionero ve la luz de un reflector que se mueve entre los árboles, y luego oye el zumbido de un helicóptero. La alegría de Nolan no tiene límites, pero desaparece rápidamente cuando uno de los rescatadores no se inclina sobre él, sino sobre su propio cuerpo, aún atado al árbol. El desconocido vuelve a colocarse detrás de él. Le explica que Nolan aguantará unos días más antes de morir deshidratado. Sin embargo, no quiere explicar por qué Nolan se encuentra en esta situación, porque el prisionero tiene que entenderlo por sí mismo. El turista sonríe y arroja el libro ensangrentado al fuego. Cuando le preguntan su nombre, el desconocido se presenta como un ávido turista, lo que hace que Nolan bromee sobre un nombre tan extraño. Después, dice su verdadero nombre, con la esperanza de despertar al menos algo de compasión en la otra persona. En un impulso de confesión espontánea, Nolan admite que ha hecho diferentes cosas en su vida, y no siempre cosas buenas. Por ejemplo, en el colegio insultó a una chica que se reía de él, y a menudo engañaba a la gente porque formaba parte de su profesión. Sin embargo, nadie resultó herido físicamente porque solo perdió dinero. Después, Nolan admite de repente que su mujer no murió, mintió. De hecho, se habían divorciado y ella pronto tendría un nuevo marido. Al darse cuenta de que aún no ha tocado el corazón de la turista, le cuenta su peor secreto. Una vez se saltó un semáforo en rojo, provocando el choque de un coche que circulaba en sentido contrario. Nolan ni siquiera se paró a ver qué les pasaba a los pasajeros. Siguió conduciendo. El turista escucha en silencio, y entonces dice que él era el conductor del coche. Su tía murió esa noche en el hospital, y finalmente, años después, la justicia atrapó al culpable. Sin embargo, esto resulta ser mentira, y el turista solo estaba bromeando para comprobar la reacción de Nolan. De hecho, él no estaba implicado en absoluto en esta historia. Sin embargo, no va a dejar marchar al prisionero, porque su verdadero objetivo es otro. A la mañana siguiente, el turista despierta a Nolan y le propone un trato. Le dará agua, pero solo si se calla. Entonces, tapa la boca del prisionero con cinta insonorizante y sigue a lo suyo. En ese momento, se da cuenta de que Nolan ve de repente a unas personas detrás de él. Para evitar problemas, el turista le noquea al instante con un fuerte puñetazo. Cuando Nolan recupera el conocimiento, ve que el turista le ha tirado la chaqueta. Sacándose la mordaza de la boca, intenta pedir ayuda. De repente, se da cuenta de que lleva un cuchillo en el bolsillo de la chaqueta, pero puede que el turista no esté cerca.
Con los pies, Nolan saca el cuchillo y empieza a cortar las cuerdas mientras el turista regresa a la tienda. El desconocido retira la cinta adhesiva, sin darse cuenta de que el prisionero está preparado para contraatacar. Cuando le preguntan por las otras personas, el excursionista responde que él les condujo hasta el sendero. Les asegura que no es un asesino en serie, y que, en el caso de Nolan, solo se trata de un castigo justo. Sin embargo, el propio Nolan no entiende de qué se le acusa. Cuando el turista se da la vuelta, Nolan se abalanza sobre él con un cuchillo. Sin embargo, el desconocido lo esquiva hábilmente y le inflige dolor. A continuación, vuelve a atarlo al árbol y le dice que debería eliminarlo, pero que no lo hará, así que el turista dejará que Nolan muera solo, sobre todo porque no le queda mucho tiempo. Antes de alejarse, añade que la respuesta a su pregunta está a 1 metro de Nolan. Mientras el desconocido se aleja, Nolan se fija en el nombre Hunter, grabado en el cuchillo y le llama. El turista se detiene un momento, pero luego desaparece en la oscuridad. Al quedarse solo, Nolan empieza a escarbar en la tierra blanda con los pies, y de repente, encuentra un viejo collar de perro con una inscripción, Django. En ese momento, le invaden los recuerdos. Años antes, se había peleado con su mujer. Ella le exigió que entregara su perro a otra persona. Sin embargo, Nolan se llevó el perro al bosque, lo ató a un árbol y lo dejó morir. Más tarde, un turista encontró el cadáver del perro. Cogió el collar y cuando vio la dirección del dueño en el reverso de la chapa, se dio cuenta de todo. Para asegurarse, el turista llamó a Nolan, presentándose como trabajador electoral, y le preguntó si tenía un perro. Mintió y dijo que Django se había escapado, y ahora Nolan por fin se daba cuenta de por qué le castigaban. Nolan sonríe a la luz del sol. Entonces el hombre se golpea la cabeza con todas sus fuerzas contra una rama que sobresale para librarse para siempre de su sufrimiento.